7:38 de la mañana. Carlos González, Omar Mariluz los acompañan en la rotativa del aire. Hoy lunes 20 de marzo, muchos chicos están volviendo a las clases. El retorno de clases en los colegios donde esto ha sido posible, donde está habilitado, porque hay muchos otros colegios que lamentablemente por las intensas lluvias ha complicado la situación y todavía van a tener que esperar un poco. Estamos en la línea, Carlos, con el ministro de Educación, Óscar Becerra, para hacer un balance de cuántos chicos han vuelto y todavía qué porcentaje de los estudiantes todavía no vuelven a las aulas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ministro. ¿Lo escuchamos? ¿Aló? ¿Cómo está, ministro? Lo escuchamos. Muy buen día. Buenos días, ¿cómo está? Queríamos hacer un balance de cómo va el retorno a clases hasta esta hora de la mañana y qué porcentaje de estudiantes todavía no han podido volver. Fíjese, estamos empezando en todas las instituciones que reúnen las condiciones. Una de las cosas que han sido el tenor de nuestra administración es capitalizar la inversión que hemos hecho en formación de ejecutivos, de directores de colegios y directores de UGELes. Y es por eso que hemos delegado en ellos el evaluar sus circunstancias particulares y tomar la decisión. En el transcurso de estos días vamos a tener cifras exactas respecto a cuántos efectivamente han empezado y cuántos han tomado la decisión de que debido a las circunstancias no han podido hacerlo. Pero en este momento, por ejemplo, estoy en una institución en Los Olivos que está iniciando. He visto en un noticiero que han pasado un colegio en mal estado en Iquitos, lo cual no nos sorprende porque son más de 40.000 colegios a nivel nacional los que requieren intervenciones urgentes y era imposible actuar en todos. Estamos preparando un plan integral que implica una acción a largo plazo. Es imposible resolver una brecha de 152.000 millones de soles en cuestión de semanas, pero eso no es excusa para que hagamos un plan a profundidad. Y me parecería importante señalar algunas inexactitudes en una entrevistada que tuvieron ustedes, que afirmó que estamos gobernando sin datos. Es probable que ella no tenga datos, pero en la administración tenemos datos y son los que informan nuestras decisiones. A ver, para contextualizar, señor ministro, para contextualizar, ¿a qué datos se refiere? Porque el comentario que hacía nuestra compañera Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y señalar estudios internacionales que mostraban que debido a la pandemia los chicos han perdido el equivalente a 2 años de aprendizaje. Pero claro, data del Banco Mundial a nivel internacional. Usted dice que tiene los datos. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento? ¿Cuánto ha impactado la pandemia en el aprendizaje en los estudiantes en Perú? ¿Cuáles son esos datos? Lo que también señaló es que estábamos atrasados 100 años y eso no es cierto. ¿Cuáles son los datos? Los datos son que los alumnos de secundaria han mejorado ligeramente sus aprendizajes respecto a la prepandemia. O sea que los alumnos de secundaria no están peor que antes de la pandemia. Que no estaban bien, eso es cierto, pero no están peor. Los alumnos de primaria sí no han mejorado sus aprendizajes y han retrocedido a niveles de 2016, es cierto. Pero eso no significa que no hayamos mejorado. Tal vez, y esto lo estamos evaluando, revisando, se deba al hecho de que la pedagogía ha estado en manos de sociólogos, de economistas, de antropólogos y no de pedagogos. Vale la pena recordar que entre el 2000 y el 2009, que la pedagogía estuvo en manos de pedagogos. Recordemos que el viceministro de Gestión Pedagógica era el doctor Idel Dexler y la directora de Educación Básica regular era la actual viceministra de Gestión Pedagógica, ambos pedagogos, y el Perú fue el país que más mejoró en las evaluaciones de PISA. Entonces, ¿Y esta información de dónde proviene, ministro? De evaluaciones que hemos hecho directamente con los estudiantes y que no hemos tenido tiempo de anunciar. ¿Cuándo se hicieron esas evaluaciones, ministro? ¿Perdón? ¿Cuándo se hicieron esas evaluaciones? Las hemos hecho a finales del año pasado y principios de este año. ¿Y cuándo las va a hacer públicas, no? Porque es importante mostrar justamente esos datos, ¿no? Y se presentan siempre a fines de marzo, pero esta vez por la emergencia hemos tenido que retrasar la conferencia de prensa en la que normalmente se presentan estos resultados.
Bueno, porque estamos hablando de un campo sumamente sensible. Lo ideal es que todos los peruanos conozcamos esa información. Pero solo para que quede claro, lo que usted nos está diciendo es que la pandemia, los 2 años que tuvimos de retrasos, con todos los problemas que hubo, con la falta de conectividad en muchísimos casos que trajo esto, no ha generado mayor impacto en el aprendizaje de los chicos en secundaria, es decir, que ellos no han retrocedido. En los resultados que medimos en el Ministerio de Aprendizaje, son un poco mejores que los previos a la pandemia. Eso es lo que hemos encontrado, esos son los datos puros y duros. Muy interesantísimo, porque, a ver, investigaciones que se han hecho a nivel internacional, el Banco Mundial, UNICEF, lo que muestra más bien es que la pandemia en muchos países se ha afectado el tema del aprendizaje. Mire, en un país con tantos problemas como el Perú, donde los chicos literalmente no han podido conectarse todo el tiempo, uno pensaría que esto se afectaba. Usted nos dice que no es cierto. Yo me estoy refiriendo, yo no digo que no es cierto, yo digo estos son los datos que nosotros hemos encontrado en el Perú. Ahora, creo que es muy importante que publique tengo mis esos dudas, datos, déjeme hablar, ministro. pues señor. Lo estamos dejando hablar, pero tenemos que preguntar. Somos periodistas, no es un monólogo. Ya, a ver, pregunte y cuando termine me avisa para Bueno, que le yo estoy responda. preguntando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo van a publicar esos datos? En el transcurso de la próxima semana. ¿Y en qué capacidad y en qué competencias han mejorado los alumnos, ministro? En comprensión de lectura, razonamiento lógico-matemático. Bueno, muchísimas gracias al señor ministro de Educación. Vamos a esperar la publicación de esos datos la próxima semana. Interesante lo que nos dice, que ha habido mejoras en los chicos de secundaria pese a los 2 años de pandemia, donde otros estudios internacionales, efectivamente, como señala el Banco Mundial, muestran más bien que en muchísimos países lo que ha habido son retrasos. Incluso, a ver, acá hay un reporte interesante, unos datos que mostraba justamente nuestra compañera Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. No lo dice ella, es el Banco Mundial, Carlos. Según un reporte del Banco Mundial del 2022, Perú fue el 4º país en Latinoamérica y el Caribe con la mayor intensidad de cierre de escuelas entre el 2020 y el 2022. Es decir, fue uno de los países donde los colegios estuvieron completa o mayoritariamente cerrados por más días efectivos de clases en esos 2 años. Dice que no, que el impacto no ha sido tal, que es los datos que ha mostrado de que tiene el Ministerio de Educación. Va a ser bien importante que esos datos se publiquen, ¿sí? Porque estamos hablando de la educación de todos los peruanos. 7:46 de la mañana, vamos a escuchar a los anunciantes y venimos con más.